Vamos a dar inicio a esta mesa especial, en el marco de la jornada de sociología. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esta mesa especial que nos convoca hoy sobre juventudes y pandemia en Argentina y Canadá, buscando los diálogos entre miradas interdisciplinarias desde lo que llamamos geografía distante. Este panel se inspira en un programa y un proyecto de investigación comparada entre Argentina y Canadá que estamos llevando adelante integrantes del Laboratorio de Sociología del Trabajo de esta facultad, junto con colegas de INRS en Canadá. Ya vamos a hacerlo pertinentes. Entonces contamos con la participación tanto de Mariana Chávez como de Eugenia Longo como expositoras y de Pablo Pérez en calidad de comentarista de las presentaciones que nos harán nuestras colegas. Llegaron las aguas. Ahí está. Gracias, Jorge. Acá. Sí, acá. Bueno. Bueno, como decíamos, tenemos la suerte de contar, de armar un panel con espacialidades, con territorialidades distintas, gracias a Mariana Chávez, a Eugenia Longo y también a Pablo por sumarse como comentarista. Ambos tienen un currículum muy extenso, voy a hacer algunas Mariana es antropóloga, doctora en Ciencias Naturales de Orientación en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Estudios de Cultura y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social, profesora de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, también de la Universidad Nacional de La Plata, y educadora de Casa Joven, que forma parte de la obra del Padre Castro. Por otra parte, Eugenia Longo es socióloga, y ahí ya estamos viendo cuestiones más interdisciplinarias, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de la UBA y la Universidad de Marsella, profesora del Instituto Nacional de Investigación Científica de Canadá, presidenta del Comité de Investigación de Sociología del Trabajo de la ISA y titular de la Cátedra de Investigaciones sobre la Juventud de Quebec, Canadá. Por otra parte, por último, Pablo Pérez va a ser comentarista de las presentaciones de Mariana y Eugenia. Él es economista, doctor en Ciencias Económicas de la UBA y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de París, investigador del CONICET, con lugar de trabajo en el CEP, y profesor de grado también de esta casa. Así que bueno, gracias. La dinámica que vamos a tener es una exposición de cada una de las colegas de entre 15 y no más de 20 minutos, después los comentarios de Pablo y después abrimos a comentarios y conversaciones con lectores. Dejamos mañana la palabra. Bueno, entonces empiezo. Primero, agradecer a los compañeros por invitarme y a los sociólogos y las sociólogas por existir, porque si no, los antropólogos no tenemos con quién hacer chistes. Así que es muy divertido. Y siempre, bueno, para además los que somos antropólogos sociales acá, o antropólogas sociales acá en La Plata, esta facultad y la carrera de sociología es un sostén muy importante para todas y todos nosotros, para intercambiar, para formarnos, etc. Bueno, la cara de los jóvenes del país. Tienen que poner trueno en sus cabezas, ¿sí? Tienen que escuchar las músicas que van a ir apareciendo, no van a aparecer, en el sonido que acompaña la presentación. Voy a contar algunas cosas de la cara de los jóvenes del país, desde La Plata y sus alrededores. ¿Cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer? La lírica de esto, vamos a tomar un momento. Acá, cuando estábamos armando las presentaciones, la compañera dijo, bueno, voy a armar como en 3 momentos. Yo dije, bueno, yo puedo sumarme a eso y por ahí ganar capacidad comparativa en las cosas que presentemos. Entonces, hay un eje que es antes de la pandemia, uno que es durante, el cruce entre pandemia, ser jóvenes y clase, voy a hablar algunas cuestiones ahí, y un tercer momento que es después, que es lo que queda, y cada uno a veces tiene uno, dos y algunos puntos, algunos los voy a profundizar más,
otros son algunas como hipótesis interpretativas, pero también como un dar cuenta de lo que fue pasando en estos 2 años y en este tercer año también que venimos ahora. Por supuesto, estas reflexiones no son solo mías, son compartidas con otras y otros compañeros que tienen que ver con mis lugares de pertenencia institucional, con mis lugares de militancia, de intervención, pero también, que no lo puse ahí explícitamente, principalmente con 2 grandes proyectos y con 2 investigaciones que se hicieron y con un proyecto que armamos, del cual hay algunas compañeras acá presentes, por ejemplo Ada, y es que durante la pandemia participé de uno de los proyectos PISA COVID que fue financiado, un proyecto grande, bien grande, de muchos territorios, con muchísimos ejes. La juventud no era uno de los ejes principales, pero Ada y yo éramos conocidas en ese proyecto como las del corte tallo, porque nos íbamos a hacer cargo de leer las cuestiones de juventud, y estamos empezando ese proceso. Como a muchos les debe haber pasado, construimos muchos datos y tuvimos poco tiempo y capacidad para analizarlo en ese momento, así que a partir de eso generamos otro proyecto que esperemos que nos salga el financiamiento, y además todos los tesistas, becarios y compañeros de investigación en el proyecto de Juventudes y Pandemia y Pospandemia de la Facultad de Trabajo Social. Y la cuestión de la organización social. Así que hay cosas acá que obviamente no me pertenecen a mí sola. El primer momento antes de la pandemia. Acá me sirve esta estrofa de Woz de 2019, justamente, para contar un poco cómo veníamos nosotros en Argentina, y me interesa mirar algunas cuestiones estructurales de la desigualdad, o mejor dicho, multidimensionales de la desigualdad, que no voy a detallar, alguna cuestión de políticas, y destacar 2 prácticas juveniles, una los activismos y el otro la producción cultural, el tiempo de las batallas. ¿Sí? Voy a ejemplificar bastante con el rap. A esas batallas me refiero. Entonces, hay algo que después todos empezamos a repetir y los medios de comunicación también, cuando empezamos a producir sobre la pandemia, que decía, bueno, la desigualdad preexistía, ¿sí? Lo que ha hecho la pandemia en muchos casos es profundizarla. Para los sectores juveniles, y sobre todo cuando uno lee a los colegas y los compañeros que estudian y pueden hacer esos análisis más macro y cuantitativos, y después uno lo encuentra en la etnografía y puede dar cuenta de eso, de esas desigualdades persistentes, ¿sí? Cómo se han separado. También acá veo compañeras de educación que ellas siempre van dando cuenta de todos estos procesos de segmentación o fragmentación en los sistemas educativos, ¿no? Esas brechas que crecen y un devenir de una profundización de la pobreza para los sectores más vulnerados. En ese marco, las políticas de juventud, como también venimos diciendo muchas veces, las leemos sobre todo en las políticas que no se llaman de juventud, porque las políticas propiamente de juventud son sumamente escasas, pero las que tratan con esa población son más grandes, y ahí el registro que veníamos teniendo en los análisis de políticas públicas es es una coexistencia, voy a decirlo así, de algunas políticas universales que por lo tanto impactaban en la cuestión de jóvenes, algunos intentos de políticas focalizadas para achicar la brecha, pero que tenían impacto bastante pequeño, ¿sí? Y en todo eso, igual, aunque hubiera en algunos momentos políticas progresistas o de gobiernos progresistas, podíamos leer una producción de sujeto cada vez más individualizado y una forma de algunas políticas que remitían a la responsabilización individual, que son para estar atentos a esos procesos. Por otro lado, los compañeros que más se dedican a participación política juvenil, y algunas cosas vemos, en mi caso miro organizaciones sociales y movimientos que tienen que ver con organizaciones de niñez, hay activismos juveniles que permanecen, y hay uno que permanece y fue creciendo y va tomando nuevas formas, que es todo lo que tenga que ver vinculado a la cuestión de género, ¿sí? Que es súper potente en nuestro territorio. Y a la par de eso, un mundo
que un montón de gente no veía, pero que ese mundo existía, como siempre están todos los mundos en uno, que eran las producciones culturales juveniles desde el rap y toda la red, la industria que se iba armando en torno a las batallas y nuevos referentes culturales juveniles, y ahí alguno de los pibes dice es la época cuando no nos veían. Y eso también habla de otro nivel de análisis que uno podría hacer en cada uno de estos momentos, que es cómo la sociedad fue leyendo a la juventud, cómo la fue viendo en torno a qué elementos y qué cosas no veía, y a veces luego entonces se sorprende. Si pasamos a mirar el momento de la pandemia, ¿sí? A partir de marzo del 2020, ahí durante la pandemia 1 me voy a concentrar en lo que trabajé en esa época, que fue con los jóvenes en condiciones de pobreza, acá en el Gran La Plata, con otras compañeras, y después algunas cosas que quizás podríamos tener la hipótesis que no son solo de este sector social. Ahí nosotros escribimos con Candela Barriachi y Camila Trebú un texto en ese momento que se llamaba Acá la cuarentena no existe y el día a día está imposible, que tuvo que ver con las referencias y las narrativas que hacían los jóvenes, por un lado de cómo se vivían las medidas en la pandemia en los barrios populares. Estamos hablando, y en esto cualquiera de ustedes se puede imaginar, las casitas chiquitas, donde uno no tiene la posibilidad del confinamiento que teníamos en los sectores medios o los sectores medios altos, donde el espacio de la privacidad de las y los jóvenes, esa autonomía que consiguen por el aislamiento en la habitación, esa típica cosa de la cultura del cuarto, no es posible en la mayor parte de los casos, con lo cual las maneras ahí en que se experimentó esa época fue muy diferente por clase social en relación a los espacios que podían ocupar o no, y muchos siguieron usando el espacio público, confinado más al barrio, ¿sí? No podían trasladarse a otras partes de la ciudad, pero eso ya ha sido caracterizado por muchos que también estuvieron mirando qué pasaba en los barrios populares. Pero además de eso, ellos eran, y esto es interesante para tomarlo en relación a otra cosa que nos estamos preguntando, que es la cuestión del riesgo de los jóvenes y cómo se ven o los ven vulnerables en relación al futuro y en el caso de la pandemia particularmente, que tenía que ver con que eran los encargados de hacer las salidas. Las pocas salidas o muchas que los mandados, todas esas cosas, el sujeto juvenil fue el sujeto que tenía la pretensión de exponerse a todo porque había una noción de que a ellos no les iba a pasar nada, ¿sí? Y esa condición, nosotros venimos, el día justo teníamos una reunión con el equipo, con ADA, y veíamos estos elementos en algunas entrevistas de cómo ese exponerse y cuidar al otro que ellos hacían, a los más grandes, y también algunas cosas para los más chicos, al mismo tiempo aparecía una percepción que de ellos nadie se ocupaba. En relación a la participación, entonces, con ese punto, además de esa participación muy preponderante en ciertos momentos de confinamiento en la organización familiar, muchos participaban de organizaciones, comedores que fueron apareciendo o emergiendo en los barrios o que ya existían, y fueron los primeros que tomaron el trabajo. Perfecto. Y la otra cuestión que es la condición laboral de todos estos jóvenes, es una condición de precariedad, y entonces ahí la vida cotidiana fue sumamente feroz con la economía de las familias. Y después traigo solamente dos términos para dar una idea que me parece que se puede sintetizar de qué pasó con las políticas públicas, que es: bajate la aplicación, no tengo cédula. Creo que eso resume de alguna manera el proceso que se dio tanto en la escuela como en la vacunación, como en el IFE, en relación a los accesos, a la propuesta que hace el Estado, a la representación que tiene del sujeto que va a ser destinatario de esa política y en las condiciones reales de muchos de los pibes y las familias. Como les pedí que me avisaran a la mitad para acelerarme, así que voy al durante segunda parte,
y que son estas cosas que yo digo, podríamos tener la hipótesis a ver si les pasaron a todos de jóvenes, o sea, que no organiza la clase la diferencia, no sé qué es lo que lo organiza, ¿sí? Probablemente otras cosas. Pero una, también retomando una cumbia que no es argentina, es mexicana, pero que tuvo sus minutos de fama durante la pandemia, que era la de coronavirus, no se toquen la cara y eviten los amigos, como resumen de cuál fue la propuesta que la sociedad le hizo a la condición juvenil. Cuando uno de los elementos fundantes de la condición juvenil es el entre pares. Y entonces acá está esta propuesta del cuidado para evitar los amigos. El otro eje que estamos viendo, que es la cuestión del ocio y la producción cultural, que también ahí habría que preguntarse si sigue valiendo ponerlos juntos. Bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver para muchos que sí tenían posibilidades de conexión, cómo el encierro los conectó con muchas otras personas, con muchos otros jóvenes que venían utilizando también redes y distintas herramientas, y hubo una multiplicación del consumo y de la producción digital. Ahí coloco un signo de interrogación porque no sé si se dice así, si tengo que decir online, eso ya es una cosa absolutamente perimida. ¿Cuál es la palabra que alguno me puede enseñar para nombrar todo eso que sucedió, que eran las horas y horas de Twitch, de streaming, y la explosión que tuvo en esos términos, y ahí las primeras noticias que empezaron a tener algunas otras personas que habitan este mundo, como los padres y las madres, sobre qué es lo que hacían, porque nunca alguien había estado tanto tiempo junto adentro de la familia. Entonces eso habilitó una pregunta sobre lo que el otro hacía, lo que el otro consumía, etcétera, y también obviamente disputas. Y la cuestión de las miradas, que ya lo mencioné, así que miradas propias y miradas de otros. Le comentaba que en esa investigación más grande hubo un equipo que trabajó mucho sobre redes y medios, y una cosa que llamó la atención como hallazgo que tenemos que seguir trabajando, es un uso bastante expandido del término juventud, y nosotros lo pensamos como metáfora de la sociedad. ¿Sí? Hay viejos clásicos de los estudios de juventud dicen que cuando la sociedad habla mucho de los jóvenes es porque tiene algo que no puede resolver, y una cosa que se registra es el uso del término juventud casi como un sinónimo de futuro. Entonces, es algo para profundizar cómo fue utilizada la noción de juventud para hablar de qué nos pasaba como sociedad en el contexto de la pandemia. Más allá de esos momentos en que se los acusaba de que nos contagiaban a todos porque se enfiestaban, etc. Y pasando al después, también lo dividí en dos partes, lo que queda uno y lo que queda dos. Y lo que queda uno le puse, pero no lo trajo el virus, porque acá está la conexión con las múltiples desigualdades preexistentes, y cómo se afianzan esas cuestiones. Algunas yo creo que la pandemia forzó que se dieran cuenta algún sector de la sociedad más, como yo dijera, bueno, explotaron, no sé si te parece explotaron, se vio mucho el trabajo de plataformas, ¿no? De los delivery, etcétera, porque fue un elemento importante para solucionar la vida cotidiana, toda la llevada y traída que hacían muchos, en su mayoría jóvenes. Entonces, quizás mucha gente se dio cuenta de cuán grande era ese sector laboral y cuánto podía ser interesante, ¿sí? Pero bueno, la precarización como regla y como forma de gobierno, con un capitalismo que asume que esa es su forma de relacionarse con la mayor cantidad de jóvenes. Ahí, además de esa integración laboral informal, tenemos los registros de la educación y la salud. Retomé ahí la idea de la ciudadanía de baja intensidad o la subciudadanía para pensar eso. Y voy al último punto, que es cuál es la propuesta que la sociedad le hace como interpelación para crear una condición juvenil, que tiene que ver mucho con el desconcierto, con subjetividades que no tienen de dónde atarse, con un desprendimiento fuerte en la política, pero con cruces interesantes los compañeros que se dedicaron más a ver el eje de la política
ellos decían que las personas eran contradictorias y nosotros muchos nos reíamos porque decimos las personas son descreen de la política pero creen en el Estado. Eso era interesante, muchos de los elementos que aparecían. Y en la segunda parte de lo que queda, algunas cosas puntuales más desde la etnografía, nuevamente tomando palabras de Trueno y del tema de Dan Script y algunas cosas de Elegante. ¿Qué es lo que quieren los pibes? ¿Sí? Techo, cama y un beso de mamá. Hay cuestiones clásicas que son transclasistas de los deseos de proyección individual y de ascenso de clase, y sobre todo de la integración laboral y de lo afectivo. Y ahí también se viene registrando un efecto post-pandemia de fuertes padecimientos en salud mental para las y los pibes, muy fuerte, que contrasta con la posibilidad que había de políticas públicas para ese sector, que es un sector que históricamente no es atendido, y tampoco va, vamos a decirlo así, mayormente al área de salud. Ahí tenemos un nudo importante, hay un incremento fuerte de los suicidios como una de las formas de tramitar ese padecimiento. Por otro lado, la visibilización ya a nivel mundial de la producción musical argentina, con una ola, no sé cómo decirlo, el mundo entero me oyó, ¿sí? Y ahí cantidades de referentes, y un sector de la sociedad todavía muy reacio a la comprensión y a la aceptación de esa expresión artística juvenil y de la potencia que eso tiene, que además los que estudian más en profundidad las maneras en que está teniendo esa industria cultural, tiene elementos antisistema, vamos a simplificarlo así, bastante interesantes, jugando adentro de muchas de las reglas también de la industria cultural mundial, etc. Y traía la cuestión también de la represión estatal, de las derechas y la representación sobre los pobres a través de ese tema que también me parece muy interesante, que se llama Pintó, que es de Elegante, Bizarrap, Faldito Lescano y Emlay. Y entonces con esto doy por terminada la exposición y vuelvo a las palabras de Woz en relación a repensar cuáles serían las maneras de poder estar en condiciones de mayor igualdad y en condiciones de mayor respeto, que eso Elegante lo pide antes también, de queremos que nos respeten, hacia los nuevos modos de vida, las nuevas expresiones y las visiones de mundo que tienen estos pibes y pibas, que ya no son tan chiquitos. Estamos impactados por el tiempo, 19 minutos y 55 segundos. Bueno, cambiamos de lugar. Algo pasó con el... No, porque todavía no lo levantó a esto, fin de la presentación. No tironea nada igual, fin de la presentación. Estaba porque estaba en fin de la presentación, él estaba hablando. Estaba tironeando el cambio. No, porque estaba en fin de la presentación. La tuya lo hubo. ¿Quieren así o...? Ahora no se tiró ni el cable. No, para nada. ¿Estamos? Gracias por la invitación. También a la mesa compartida con Mariana y Pablo y al equipo del DECET por invitarme más allá de esta mesa también a trabajar con ellos y a discutir sobre COVID en el norte y en el sur del mismo continente. Así que les agradezco a Mariana y a Pablo haber sido motor de mi presencia hoy temprana acá y de hacerme llegar con 34 grados de 10 grados bajo cero. Bueno, en realidad fue una elección un poco estratégica de mi parte, yo le insistí que pase primera, pero en realidad ahora me mete más presión porque tu presentación fue súper interesante, Mariana.
rápidamente van a ver mi origen disciplinario con respecto de Mariana. Soy socióloga del trabajo, ¿ok? Y soy más cualitativista que cuantitativista, pero no se nota en mi presentación, porque van a ver un montón de estadísticas que voy a pasar muy rápido, porque lo que me interesa es dejarle la impresión rápidamente de lo que pasó en el norte y cómo analizarlo desde antes y desde el después de la COVID, en dos contextos bien distintos. En Quebec en realidad hay un gran debate, porque los franceses de Francia en Francia van a llamarlo el COVID. En el norte de América hablamos de la COVID, porque es la pandemia. No es un error, quiero decir, ortográfico. Bueno, ahora, mi propuesta en realidad es hacer entonces una síntesis de las principales consecuencias de la pandemia desde un punto de vista más socioeconómico. Y ahí vamos a ver, pero me dieron ganas de agregar cosas escuchándote. Voy a tratar de ver si llego con el tiempo. Y tratando de escribir los 2 años de pandemia en ese antes y en ese después, en el que llega y en el que se va la pandemia y los efectos de la pandemia en la sociedad quebequense y canadiense. La mayoría de los datos y de los resultados que les presento son resultados de todos trabajos en equipo. Durante el principio de la pandemia, en realidad, la Cátedra de Juventud es una cátedra red que reúne en Quebec, en realidad es la red de estudios de juventud más grande de Canadá, y es una red que reúne somos 4 pilotos de avión, en realidad, distribuidos en lugares distintos, y que más de 120 investigadores hay adentro y más de 80 organismos, desde ministerios hasta organismos comunitarios. Y la mayoría, durante el principio de la pandemia, en realidad hubo una solicitación muy grande de qué pasó con los jóvenes, muy rápido. Y al cabo de unos meses, como también mismo la prensa y los diarios querían saber qué pasaba con los jóvenes, y nosotros rechazábamos de hacer futurismo, porque al mes de la COVID todo el mundo quería saber qué pasó con los jóvenes, cuáles son los efectos, y si no, todavía no sabemos. Pues sí, sabemos algunas cosas, pero sabemos poco. Todavía no pasó mucho tiempo. Y empezamos a sacar toda una serie de boletines estadísticos que circularon muchísimo, así que todos los análisis de la COVID éramos alrededor de 15 más o menos investigadores trabajando sobre esos boletines cortos estadísticos durante todo el primer año y medio de la pandemia. Y después hay otro trabajo sobre las últimas 2 décadas, antes de la pandemia, que también fue un trabajo colectivo, y todo un trabajo sobre la escasez de mano de obra que está realizándose en este momento, que es el gran desafío actual del norte, de América del Norte. Así que todo lo que les presento son algunos extractos de varios informes que están todos gratuitos en línea en el sitio de la Cátedra Red de Juventud, que es accesible para todo el mundo. Ok, antes del shock, lo llamo yo. Antes del shock, necesito decirles de quién hablamos, porque el contexto en el que, ya por sí el contexto nacional, Quebec es una provincia con ambiciones nacionales al este de Canadá, es una de las provincias más importantes desde el punto de vista económico, cultural y político, es una provincia nacionalista, y realmente la política de juventud en Canadá empieza en Quebec y se extiende al resto de Canadá, para darles una idea. Yo trabajo principalmente sobre datos quebequenses, ¿okay? Sobre datos de Quebec, de la provincia de Quebec, del estado de Quebec. Es la provincia azul en el mapa que ven. Quebec, Canadá en general, es una sociedad que envejece muchísimo y rápidamente. Entonces, estamos hablando de una sociedad de Canadá de 37 millones de habitantes, Quebec 8 millones y medio. En Canadá, menos de una quinta parte son jóvenes de la población. En Canadá, los jóvenes en Quebec representa menos del cuarto y hace 30 años representaba más del tercio. Eso tiene netas consecuencias. Necesito empezar por esto porque el envejecimiento de la población tiene repercusiones en todas las esferas. No solamente por la disminución de las personas en edad de trabajar o en el mercado de trabajo, sino por la carga y lo que se llama el fardeau generacional, la carga generacional de los jóvenes en términos de sostenimiento del mercado de trabajo, de la jubilación, pero también de los sistemas públicos de todo tipo, desde las guarderías a los fondos públicos vienen de los trabajadores y son cada vez más jóvenes, son cada vez menos, para sostener el resto de la población.
Ese es mi primer punto de partida. Después, para darles una idea en términos de transiciones juveniles, pues somos un montón de expertos en juventud acá, así que más allá de que me concentro en el empleo, para mí es importante contarle un poco qué hacen los jóvenes en Quebec. Los jóvenes en Quebec son bastante educados, hay solamente 10% entre los 25 y 34 años que no tienen diploma de estudio secundario, el resto tienen todo secundario y postsecundario o universitario. Hasta los 19 años los jóvenes estudian, ¿ok? A partir de los 19 años, los jóvenes trabajan y estudian. El cuadro que ven marca las actividades principales, pero una de las características principales de los jóvenes quebequenses y canadienses es la conciliación desde muy temprano de trabajo y estudio. A partir de los 12 años, los jóvenes empiezan a trabajar, es súper corriente. A los 15 años, 30% de los jóvenes trabajan, la mayoría a tiempo parcial todo el año. A partir de los 17 años, más del 50% trabaja en empleos a tiempo parcial durante el año, a tiempo completo durante las vacaciones. Y a partir de ahí, hasta la jubilación, no paran de trabajar. ¿Okay? Estamos hablando hasta los 60 años. Estamos hablando entonces de jóvenes que trabajan desde muy joven, que articulan con estudios todo eso, y que además muy autónomos, puse el título, porque el empleo genera autonomía. Eso en todos los países, en todos los jóvenes, en todas las generaciones generalmente, a través del tiempo, o puede generar autonomía. La autonomía por el empleo es autonomía financiera que trae otras fuentes de autonomía desde muy temprano en las trayectorias. ¿Okay? Aunque estamos hablando de cómo el hecho de conciliar trabajo, estudio y trabajar desde muy jóvenes implica niveles de autonomía y consecuencias sobre la autonomía financiera, pero que se traduce después en autonomía en otras esferas de la vida, autonomía residencial, familiar, moral, entre otras características. Y como saqué un montón de diapositivas de las transiciones, pero si les hablo de sexualidad o de conyugalidad, verían también cómo en realidad, o de residencia, todas esas otras esferas dependen de la situación de actividad de los jóvenes. O sea, lugar muy importante, ya les vengo anticipando los efectos de la COVID, lugar muy importante del empleo por las fuentes de ingresos que implica y por las consecuencias que tienen todas las otras esferas de vida y en todas las otras transiciones juveniles. 10% decía no trabaja ni estudia, pero hoy tenemos 3 informes ya realizados, bueno, un tercio son nini, se ocupa, son lo que concluimos y son bien activos, de todos modos, por afuera del mercado de trabajo y por afuera de la norma social legítima de la juventud de estudiar y de trabajar. Un tercio se ocupa de tareas de cuidado, un tercio busca empleo de una manera a veces encubierta, digamos que no está declarada en las estadísticas, y un tercio se ocupa de un montón de problemas de salud y otras actividades. Eso para decirle, en realidad, mismo aún los que están por afuera del mercado de trabajo, por afuera de la educación, son jóvenes muy activos. Tercera característica que me parece importante traerles acá, porque estamos en América del Norte, estamos en un sistema liberal en donde todo se paga. El valor de la universidad pública del sur, todavía hay gente que no me cree, ¿ok? En Canadá. Los niveles de endeudamiento de los jóvenes son súper elevados desde muy jóvenes. Es todavía el endeudamiento, la deuda de los jóvenes es un problema muy importante. Empiezan a hacerse comparaciones con Chile, Canadá-Chile, porque el nivel de endeudamiento de los jóvenes chilenos es también muy elevado. Pero son 2 países en donde el endeudamiento por estudios y por consumos de base es muy elevado. El endeudamiento es mayor en jóvenes estudiantes, porque estudian, estamos hablando de universidades que se pagan, salvo algunos estudios postsecundarios no se pagan, pero a partir de secundarios los estudios se pagan. La mayoría estudia, lo vieron en la otra filmina. Mayores deudas en aquellos que trabajan más y en aquellos que tienen mayores ingresos, porque los mayores ingresos permiten mayor acceso al crédito. Entonces, a mayor endeudamiento, pero por otras razones. Hipoteca de casa, por la compra de una casa o un terreno, o por vehículos, autos. Endeudamiento también en los grupos jóvenes cuyos padres y madres son de estratos de ingresos bajos, porque no tienen el apoyo financiero, parental o familiar que les permitiría seguir estudios. En todo caso, el endeudamiento es muy importante, porque ganan dinero desde muy temprano, pero se endeudan desde muy temprano. Desde un punto de vista socioeconómico, y todo esto que les digo rápidamente para resumir las transiciones medio juveniles clásicas de los jóvenes quebequenses, acompañados en Quebec
desde 2015 por una política de juventud magnífica. Tomé nota cuando dijiste escasez de juventud. Luego de escasez total de políticas de juventud en Quebec y en Canadá, o políticas muy puntuales, a partir de 2013 empieza un proceso en Quebec con todos los gobiernos más progresistas, feministas de antes, de la década precedente, un proceso de reevaluación y de consultación nacional de jóvenes, lo cual termina en una política de juventud 2015 a 2030. Imagínense, es una política de 15 años que atraviesa gobiernos de distinto color político y que se mantiene. La Cátedra de Juventud, la Cátedra Red de Juventud, es los fondos, mismo que es un concurso de investigación, pero vienen de una política de juventud y una voluntad nacional de tratar de generar conocimientos, una política de juventud en todas las esferas de vida que está pensada a partir de transiciones juveniles a lo largo del tiempo y de las desigualdades sociales. O sea, soportes políticos nuevos, en el tiempo, relativamente nuevos, pues de 2015, bastante interesantes. Así que jóvenes que en realidad muy activos, que encuentran, según la actividad o la esfera de la vida en la que van a buscar ayuda, pueden encontrar algunas soluciones. Pero hay desigualdades, ahora se las presento. Ahora, en términos socioeconómicos, los últimos 10 y 20 años, los datos que van a ver, generalmente los cuadros son de la última década, porque era parte de uno de los últimos informes, pero existe, poquito a poquito se fue consolidando en los últimos 10 años, sobre todo una coyuntura socioeconómica súper favorable, económicamente para toda la sociedad, pero especialmente para los jóvenes. ¿Okay? Estamos hablando de un contexto socioeconómico favorable, de coyuntura económica positiva y de crecimiento. Y eso se vio reflejado enormemente en la el aumento de las tasas de actividad y de empleo de los jóvenes, pero también la disminución del desempleo de los jóvenes. Una especificidad de Quebec y que viene a lo que les decía antes sobre a cuestiones más culturales de transiciones juveniles, es que lo que se pudo ver en los últimos 20 años en Quebec es la reducción de algunas desigualdades de géneros a partir de la integración de las mujeres en mejores condiciones, no todas, de las mujeres en el mercado de trabajo, y una integración también de los más jóvenes, cada vez más jóvenes. También, donde las tasas de desempleo empezaron a mostrar curvas que son típicas de Quebec, mucho más importantes, distintivas del resto de Canadá, y que hablan de la situación más del mercado de trabajo quebequense, pero hablan también, en realidad, traducen los dos gráficos que les muestro, políticas juveniles de género y familiares que se pusieron y se implementaron en Quebec justamente para poder reducir desigualdades. A algunas se les fue de las manos, porque, por ejemplo, el aumento del empleo juvenil de chicos de 15 años, porque las estadísticas de empleo miden a partir de los 15 años, pero hoy tenemos un drama nacional en Quebec porque no podemos medir antes y sabemos que empiezan a partir de los 11 y 12 años a trabajar. Mi hija tiene la mitad de las compañeras que trabajan los fines de semana, acaba de cumplir 12 años. Bueno, en un país sin edad legal mínima para trabajar. Imagínense con el peligro de esta cultura del trabajo temprano que puede implicar. Bueno, antes de los 16 hace falta una autorización parental, no se puede trabajar así, pero existe, porque existen las culturas familiares, la idea de que el trabajo más temprano es mejor. Además genera autonomía financiera, y en eso, en países y economías liberales es valorizante. Ok, habla de políticas familiares también, políticas familiares de guardias públicas, de licencias de maternidad de 1 año pagas para el Estado a todo, parentales, pues no son licencias de maternidad, son licencias de parentalidad, donde pueden ser compartidas por padres o madres. Entonces puede la madre empezar a tomarse los primeros 6 meses y el padre los otros 6 meses para cuidar a los hijos. Un montón de políticas que acompañaron el aumento de las tasas de empleo. Así que no es solamente un desvío del sociólogo del trabajo de mostrarle tasas de empleo, sino que es el reflejo de otras políticas en otro montón de esferas de vida de las cuales el empleo depende, pero también refleja ese resultado. Una duración cada vez menor del desempleo, o sea, no solamente las tasas de desempleo hasta 2019 bajaron bastante, sino que además la duración del desempleo habían bajado increíblemente. Estábamos hablando de más del 60% de los jóvenes con desempleos que no pasaban las 6 semanas, lo cual son récords históricos vividos en Quebec y en Canadá. Porque hace 10, 20, 15 años que la situación es esa.
con respecto a los últimos 30 y 40 años. Obviamente que esta duración de empleo empezamos a ver, bueno, no tocaron algunos grupos. Los jóvenes sin secundario, por ejemplo, sin diploma, título secundario, vimos mucho menos bajar la duración de los mismos, mejorar las tasas de empleo, por ejemplo, los jóvenes sin secundario de una manera casi igual que los otros grupos con otras categorías de diploma, pero, por ejemplo, el desempleo vimos que esta mejora no se aplicó, y no solamente en términos de duración ni de evolución, y sigue siendo mayor. Entonces, no, existen igualmente desigualdades sociales en el mercado. Estamos hablando de jóvenes que trabajan mayoritariamente en empleos permanentes, legales y protegidos. ¿Ok? Eso es tu diferencia. Entonces, pero aún cuando mayoritariamente la situación es esa, protegidos es relativo. Vamos a discutirlo en la discusión. Protegidos porque son legales, porque hay restricciones, pero la protección, la sindicalización en Canadá es en Quebec es por empresa, ¿ok? Entonces hay algunos sectores. O sea que la universidad, el INRS, el Institut National de Recherche Científica del Trabajo, puede negociar condiciones diferentes de la Universidad de Montreal para los profesores, para los alumnos, para todo el mundo, ¿ok? Entonces, protegido, podemos discutir. Bueno, hubo una clara mejora del salario. Si controlamos por inflación los niveles de salario, en realidad hubo una clara mejora de salario en los últimos 10, 15 años, aunque los jóvenes siguen concentrados en la franja de los que menos ganan. Menos 25 por hora sigue siendo bajo, ¿ok? En Quebec, si esos jóvenes tienen una familia, sigue siendo bajo. 5 minutos. Un aumento del empleo de media jornada voluntaria, algo que en realidad este periodo se caracteriza también por un montón de estudios sobre los valores de los jóvenes, valores sobre el trabajo, disposiciones laborales, porque la situación de coyuntura favorable tuvo efectos sobre una revaluación de lo que vale para los jóvenes, y lo que vale para los jóvenes incluye el trabajo, aunque trabajen un montón. Y entonces, por ejemplo, vimos aumentar en los últimos 20 años cada vez más los empleos de media jornada voluntaria por estudios, por decisión personal, por tareas de cuidados, que incluye también quedarse en la casa, la opción de quedarse en la casa y ocuparse de su familia, de sus hijos, de adultos mayores. Acá Pablo me apura, así que... El peso poblacional, entonces, disminuyó el peso poblacional de los jóvenes en la sociedad, pero aumentó la carga de los jóvenes en términos de contribución económica. Hablamos de jóvenes que se diversifican cada vez más, menos del 30%, yo decía, el 12% de jóvenes, y aumenta cada 10 años, aumenta al doble, casi. Son inmigrantes, las personas autóctonas tienen en promedio menos de 34 años. Estamos hablando de una diversificación de la juventud de la que hablé menos, pero podríamos hablarlo. Jóvenes que realizan un montón de actividades, transitan a un montón de transiciones juveniles en un sistema que permite mucha reversibilidad. La vuelta a los estudios, las salidas, el turnover, la rotación de empleos es muy grande. Y no les di datos de conyugalidad, pero hay mucha unión libre que sobrepasa el casamiento, y muchos divorcios y separaciones. Transiciones tempranas, pero que se caracterizan por una enorme monetización en una coyuntura súper favorable, en donde existen de todos modos algunas desigualdades persistentes, que generan mucho interrogatorio, porque en una coyuntura tan favorable, que todavía las mujeres ganen menos, que todavía los sin secundarios sigan teniendo algunas desventajas en el mercado de trabajo, generó como bastante ruido. Ahora, en ese contexto llega la COVID. De vuelta. Caída más importante del empleo, 5 veces de caída del empleo, 25% de disminución del empleo en jóvenes, mientras que fue mucho menos para los adultos. La línea gris es de los adultos, línea verde para los jóvenes, de 2019 y de 2020, comparo con el año precedente, ¿ok? Comparo con la coyuntura favorable. Y una recuperación más lenta. En Canadá el primer confinamiento empezó en marzo, terminó en junio, el primer confinamiento total, y se reactivó la economía, y empezó a full la economía, ¿ok?
La recuperación fue muy rápida para todo el mercado de trabajo y mucho más lenta para los jóvenes. Y eso se vio sobre todo con las tasas de actividad. Al final de la primera ola, las tasas de actividad de los jóvenes habían vuelto al mismo nivel que el año precedente sin COVID. Pero esta vez por una recomposición del desempleo y mucho menos por un regreso de los jóvenes al empleo. Entonces, no solamente volvieron a trabajar, pero también volvieron a buscar trabajo y eso llevó a que hubiera tasas una primera ola que afecta, tengo el bonampa enlorcado. Oh. Que necesito comparar. Tengo una primera ola que afecta más el desempleo de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, una segunda ola de COVID que afecta más a los varones de 15 a 24 y una tercera que vuelve a afectar a las mujeres. Así que la conclusión de las 3 olas de COVID es que las mujeres fueron mucho más afectadas, sobre todo si eran muy jóvenes, y sobre todo si eran monoparentales, y sobre todo si había hijos. Eso nos parece. Una baja más importante del empleo de los menos escolarizados con empleo sin título secundario, con secundario mismo, una recuperación más vigorosa de los postsecundarios y técnicos que al final no duró, y vemos a través de las 3 olas una clara protección del título universitario a través de las olas. Cae en la primera ola, recuperan al final del verano, al final del invierno ustedes, y desde ahí más no cae el empleo de los universitarios. Obviamente una pérdida más intensa del empleo para aquellos que ganaban menos, pero que recuperaron más rápido el empleo. Una cobertura sindical que no protegió a los jóvenes, aún si eran más jóvenes, pero los protegió más con respecto a los no sindicalizados, pero no los protegió en general respecto de adultos y jóvenes sindicalizados. Así que imagínense las consecuencias para el mercado de trabajo, que por una vez que necesita un sindicato no funciona. Un impacto total sobre los estudiantes postsecundarios. Si les doy datos sobre los estudiantes postsecundarios, solo termino. Porque la mayoría de los jóvenes estudia, se endeuda y consigue trabajo, y 80% de los jóvenes declararon haber vivido un impacto en sus estudios de todo tipo. Diplomas devaluados, notas afectadas, abandono de estudios, abandono de clases, estadías anuladas, pasantías anuladas, lo cual en realidad cambia completamente el proyecto de estudio de los jóvenes. Un montón de dificultades financieras. Con el empleo llega el salario, y con el salario se hacen todas las otras transiciones. Sin empleos no hay salario, sin salario no hay. Así que una vivencia de una vulnerabilidad económica y financiera terrible. En términos de COVID, 30% no llegaba a pagar su alquiler, 30% llegaba a pagar las facturas de básicas de electricidad. En un país de invierno, imagínense lo que implica no poder pagar la electricidad, no pagar la calefacción, implica tener que renunciar a vivir solo, dejar un alquiler, renunciar a proyectos de pareja por no pagar el alquiler, efectos en otras esferas de vida también en términos de salud mental. Los más afectados de la sociedad en términos de salud mental. Impacto brutal de la pandemia, con una pérdida de autonomía y una interrupción brutal de transiciones juveniles, con refuerzo y reemergencia de desigualdades sociales, con una recuperación rápida del empleo de las instituciones. Las instituciones escolares se abrieron rápidamente, ¿okay? A diferencia de la Argentina, las escuelas al cabo de la primera ola se decidieron abrir, bueno, parcialmente, pero el empleo se recuperó, pero no se mejoró y ya estaban en situaciones algunas de precariedad que se aumentaron. Las instituciones se abrieron pero transformadas, y encima con jóvenes con una salud mental fragilizada. Y termino esto. La realidad nueva del mercado de trabajo en Quebec es la escasez de mano de obra. Entonces, después de comerse 1 año y medio de COVID, 2 años de COVID, lo que sigue en la economía es una escasez terrible de mano de obra, a pesar de la aumentación de tasas de actividad y de empleo. La escasez de mano de obra significa que hoy, por ejemplo, hay por cada puesto, hay 6 puestos por cada, bueno, no voy a parar las cifras porque me van a echar por la ventana acá en términos de tiempo. Las barras grises es el nombre de empleos vacantes, de puestos vacantes en Quebec. La línea negra es la cantidad de puestos que faltan en el mercado de trabajo en distintos sectores. Es un promedio de los puestos que faltan en el mercado de trabajo con empleadores que buscan y quieren ofrecer ese puesto de trabajo. Eso en realidad lo que hizo después de la COVID de los jóvenes es abrir márgenes de negociación históricos de todo tipo de condiciones, salariales, horarios, teletrabajo, dispositivos de conciliación.
Eso en términos de jóvenes que trabajaban y estudiaban, que fueron sacudidos por la COVID y que ahora tienen margen de negociación, genera también oportunidades y un proceso de reevaluación de todo tipo de valores, de los valores dominantes de la sociedad, el diploma y el estudio. ¿Okay? Así que estamos hablando de un cuestionamiento profundo del modelo meritocrático en Quebec, a partir de esas 3 olas que vivieron los jóvenes en menos de 20 años, de coyuntura favorable, crisis y escasez de mano de obra. Y voy a parar ahí. Las grandes preguntas en Quebec pasan por el largo plazo. ¿Cuánto va a durar? Las ventajas de la escasez. ¿Cuáles son finalmente las consecuencias a largo plazo de las trayectorias de los jóvenes? Porque vemos cómo se recupera rápido las situaciones, pero el impacto se vivió. Entonces, ¿qué queda a largo plazo? Eso no sabemos. ¿Qué pasa con las tendencias frente a la inflación y la recesión que se avecina? Tampoco sabemos. Así que mis conclusiones van a preguntas abiertas y me disculpo por el tiempo. Bueno, a mí me toca la difícil tarea, después de escuchar las 2 excelentes presentaciones de las chicas, tratar de hacer una reflexión y comentar similitudes, diferencias y demás. Con el agregado agravante que no soy ni antropólogo ni sociólogo, sino que soy economista. Entonces ahí tenemos la prioridad disciplinaria buscada. Bueno, voy a tratar de comentar algunas cuestiones que fui captando de las 2 exposiciones y lo voy a tratar de complementar con algunos datos propios que tenemos en nuestro propio equipo de investigación, que en realidad estamos haciendo la parte argentina de este proyecto Argentina-Canadá que les comentó hoy Mariana. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver algunas similitudes, diferencias y algunas cosas que nos parecen relevantes en esto. En primer lugar, lo que nos resulta, o lo que a mí me llamó la atención, es en la clasificación de Eugenia, el tema de que los jóvenes van desde los 15 hasta los 34 años. Acá nosotros habitualmente trabajamos hasta los 25, y de hecho yo la semana pasada hice una entrevista, estamos haciendo entrevistas para el caso argentino, y me tocó entrevistar a una chica de 24 a 25 años con 3 hijos. Entonces, bueno, la juventud en principio me parece que es bastante distinta, ¿no? O sea, capaz que con 34 años sectores populares pueden tener situaciones que están más alejadas de esta idea que tenemos de la juventud vinculada a la moratoria social, a la capacidad de experimentar y demás. Entonces, en principio eso me hace un poco de ruido la comparación. Nosotros tendemos a extender hasta 29 años para poder hacer la comparación, pero claramente se trata de realidades distintas. Después, si quieren, lo podemos ver en la cuestión de los comentarios, donde profundizar un poquito más. La segunda cuestión que hace bastante a la diferencia tiene que ver con la caracterización del periodo previo. Mariana nos decía que hay una desigualdad preexistente y persistente, hablaba de condiciones de precariedad de los jóvenes. Esto yo lo voy a pasar un poquito a números. Los jóvenes triplican la tasa de desempleo de los adultos, están sobrerepresentados dentro de los trabajadores informales, dentro de los trabajadores precarios, tienen menores salarios, muchas veces a igual tipo de trabajo. Entonces, hay una situación totalmente desfavorable en la situación de los jóvenes pre-pandemia en Argentina. Además, la condición macro en Argentina es inestable, desfavorable. Piensen que venimos de los últimos años de los gobiernos kirchneristas y los 4 años del gobierno de Cambiemos. Todo esto contrastémoslo con la situación que nos planteaba recién Eugenia, que parece un cuento, porque es una situación macro favorable social y económicamente. Hay políticas hacia la juventud que van del 2015 al 2030, los salarios de los jóvenes subieron, aumentó la actividad, el empleo, bajó el desempleo, los empleos son protegidos, o sea, claramente es otra realidad espacial y social, que ahí hace mucho ruido cuando vamos a las cuestiones comparativas. Esto en la prepandemia. Acá, como bien dijeron las chicas, explota la pandemia o el shock, como dice Eugenia, y ahí cambian las situaciones. Ahí vemos también cuestiones diferentes. Vemos que Eugenia dijo que el desempleo sube hasta 5 veces en los jóvenes respecto de los adultos. Y hay un fuerte aumento o empeoramiento en el tema de la situación laboral de los jóvenes en el caso de Canadá. Esto es lo típico que vamos a encontrar en los libros de texto. O sea, en situaciones de crisis se para la actividad económica y en general paran las nuevas contrataciones. No es que discriminen a los jóvenes, sino se paran las nuevas contrataciones
las empresas dejan de contratar y los jóvenes, como están en el momento de su vida que ingresan al mundo del trabajo, son los principales afectados. A su vez, por el otro lado, las empresas empiezan a suspender trabajadores y a despedir trabajadores, y nuevamente los jóvenes se ven sobrerepresentados en este proceso. ¿Por qué? Pues son los últimos en ser contratados, entonces es más barato despedirlos, y por lo general por la ubicación que ocupan en la empresa. Cuando una persona entra a la empresa entra habitualmente en puestos periféricos, y a medida que está unos años en la empresa se va llegando al núcleo central de la empresa. Entonces, en todo proceso de suspensión y despido, los jóvenes son los principales afectados. Sumado que se suspenden las contrataciones, se ven particularmente afectados en todo contexto de crisis. Esto se ve, como bien lo mencionaba Eugenia, en un fuerte aumento del desempleo en Canadá, pero no pasó lo mismo en el caso de Argentina y más de América Latina. Lo que se vio en nuestros países de América Latina es que, en lugar de traducirse este parate económico en un aumento del desempleo, se tradujo en un retiro del mercado de trabajo de los jóvenes. O sea, los jóvenes dejaron de tener empleo y también de buscar empleo. Esto llevó a la OIT de hablar del peligro de una generación del confinamiento. De estos jóvenes que se retiraban del mercado de trabajo iban a tener probablemente hacia el futuro problemas de inserción laboral, problemas de ingresos vinculados a estar retirados del mercado de trabajo. Esta es una cuestión muy fuerte que bueno, vimos dentro del equipo. De hecho hicimos un trabajo junto con Mariana Busso sobre este tema, centrándonos en esta cuestión de por qué no aumentó tanto el desempleo en el contexto del COVID, sino que lo que aumentó fue un retiro de la actividad económica. O sea, una baja en la tasa de actividad. Contrariamente a lo que nos contaba recién Eugenia, que la tasa de actividad rápidamente se recupera. En Canadá, acá hay un fuerte retiro de los jóvenes del mercado de trabajo. Bueno, este retiro del mercado de trabajo, nosotros pusimos una lupa acá porque nos pareció particularmente interesante el fenómeno y queríamos ver a dónde iban los jóvenes. Entonces vemos que gran parte de los jóvenes vuelve al sistema educativo y otros jóvenes vuelve a la casa a realizar algún tipo de tarea. Principalmente vamos a ver que son tareas vinculadas al cuidado, ¿no? Vamos a ver que se intensificaron con el tema de que se cerraron las escuelas y la educación empezó a ser virtual, se cerraron las actividades en los clubes y demás. Los chicos están en la casa, mucha gente en la casa, aumentan las actividades de cuidado. Entonces, bueno, vemos que el retiro de los jóvenes se da hacia el sistema educativo y hacia una vuelta hacia la familia. En este sentido, lo que nosotros vemos es que, bueno, no es aleatorio hacia dónde va cada uno. Encontramos algunas particularidades en este retiro del mercado de trabajo. Vamos a ver que aquellos jóvenes que tienen familias con mayor nivel de ingresos y aquellos jóvenes que tienen mayores niveles educativos vuelven al sistema educativo. Hacen una trayectoria que en la literatura se habla muchas veces de trayectoria yo-yo, que entran y salen del mercado de trabajo y del sistema educativo, pero vamos a ver que vuelven al sistema educativo. Mientras que los sectores populares y aquellos sectores de menores ingresos van a retirarse hacia tareas de cuidado, o por lo menos hacia una vuelta hacia los hogares fuera del sistema educativo. Vamos a ver también que principalmente son las mujeres las que se retiran hacia los hogares, hacia tareas de cuidado. Rapidísimo. Hacia tareas de cuidado. Y en este sentido, y también vamos a ver que son aquellos que tienen condiciones laborales más precarias los que tienen transiciones hacia afuera del sistema educativo. En este sentido voy a tomar 2 o 3 elementos nada más para abrirlos para la discusión, después si quieren los planteamos. Aparece en primer lugar, una suerte de estigmatización a estos jóvenes, el ya conocido problema de los jóvenes niní, que mencionaban tanto Mariana como Eugenia. Pero acá también aparece una discusión hacia el tema de si hay una voluntariedad de ir hacia esos lugares. O sea, si es realmente una elección racional y voluntaria, si uno vuelve al sistema educativo o vuelve a la familia a realizar tareas de cuidado. Entonces, lo que vamos a ver en este sentido es, trabajando como hacemos habitualmente desde nuestro equipo, vamos a ver que la cuestión de la clase social, del género y del nivel de instrucción formal alcanzado por los jóvenes cuenta. O sea, es relevante al momento de decidir estas transiciones. Vamos a ver que la sala de espera, que es el sistema educativo, o la familia, no es una sala de espera a elección de los jóvenes,
sino que tiene que ver con las condicionantes de vida que tienen sus propias familias. Entonces, vamos a ver que esto, tenemos algunas hipótesis explicativas, pero vamos a ver que los jóvenes de mayores ingresos, más educados, vuelven al sistema educativo, mientras que los sectores populares vuelven más que nada hacia la inactividad fuera del sistema educativo y son estigmatizados en esta categoría que se llama niño. Después, hay una cuestión de la explicación, una primera explicación de esto, tiene que ver con esto que mencionaba Mariana, de que en los barrios populares hay dificultades para comprender y para participar de muchas aplicaciones, porque directamente o no se tiene celular, me dijiste, bajaste esta aplicación que no tengo celu. Bueno, muchas veces la educación tiene que ver como se cerraban las escuelas, con un montón de métodos que fueron virtuales, para lo cual se necesitaba tener una computadora, un celular inteligente, conocer cómo se manejan estas cuestiones, y además una cuestión del espacio. Mariana decía que las casas eran muy chiquitas. Entonces, bueno, piensen que para tener una clase en una familia hay que tener una computadora, un celular inteligente y un espacio adecuado para poder tomar una clase. Entonces, bueno, esto condicionó también en forma, más allá de otras cuestiones subjetivas que las vamos a analizar ahora en la parte del trabajo de campo, pero que no las podemos ver en los datos más cuantitativos. Bueno, cerramos, ya me están retando acá. Lo que queremos destacar acá, bueno, es esta cuestión de que en nuestra perspectiva la clase social cuenta, el género cuenta, y el nivel educativo cuenta al momento de definir las trayectorias laborales de los jóvenes en este contexto específico que fue la pandemia del COVID. Bueno, tenemos unos minutos más, son las 3:10, nosotros seguimos en nuestras conferencias. Sin embargo, vamos a dar la posibilidad de hacer una consulta, pregunta, que sea lo más breve posible al momento de cerrar. ¿Puedo hacer una reacción súper rápida a lo que acaba de decir Pablo? Okay. Hacemos una Yo una preguntita que podría ayudarnos en relación con lo de la clase, pensando en la relación de clases de hijos, que obviamente tienen más hijos, en general la vez a los particulares, como siempre, entonces pensando en cómo moderar, esto que decía Pablo, que lo que planteaba Eugenia como límite de juventud, acá a veces parece accesorio porque encontramos con personas de menos edad con muchas responsabilidades, pero si entonces es esto de tener responsabilidades, lo que más los límites cómo pensar esa relación entre paternidad, maternidad, clase y juventud. Y por eso tenemos una duda concreta de por qué en Canadá se trabaja desde muy jóvenes se endeudan tanto. O sea, ¿qué está pasando con esa capacidad de generar dinero, esta autonomía, pero que al mismo tiempo hay endeudamiento? la pregunta, cortita también, para pensar esto que aparece en ambas presentaciones, tiene que ver con los soportes políticos, con los soportes institucionales. Nos dimos cuenta que tenemos estructuras políticas distintas, sistemas de organización democrática, bueno, vamos para tratar la relación entre desigualdad, también algo que aparece obviamente la cuestión de desigualdad, pero la cuestión de igualdad, que aparece un poco más en la presentación de Mariana. Podemos pensar también algunas cuestiones para el lugar de estos soportes institucionales, cómo son estos soportes, tienen un perfil más comunitario, más cuestiones políticas, qué nos entienden en el trabajo. Yo solo, bueno, no nombraste hoy, Eugenia, la problemática de los niños. Parece que todos los jóvenes trabajan con trabajo de lectura. Es problema. Porque hace 3 años que desconstruyo la categoría para mostrar que esos niños están haciendo un montón de cosas similares a los otros jóvenes de la sociedad, simplemente las estadísticas con la categoría política las juntó sin necesario tener cuenta de las verdaderas realidades juveniles que hay. Pero mi idea tenía que ver con eso. Y mirándolo en relación a Mari Chávez, digamos que seguramente me lo mismo. O cómo se estigmatiza de las estadísticas, que es algo que viene de nuestro país. Porque sé que es un problema que está trabajando desde Canadá y que no parece aumentado así como que
¿Estamos buenas las respuestas? Suprimí 10 diapositivas. Eran muchas. ¿Alguna pregunta más? Yo lo primero que quiero decir, para no dejar una visión idealizada de Canadá, existen los mismos, casi los mismos, excepto la informalidad, porque es muy fácil la contratación sin protección también. Por eso no existe la informalidad. La informalidad, además no se calcula, no se mide estadísticamente. Es el problema de todos los países occidentales del norte, que en realidad tienen informalidad, pero no sabemos cómo la medirla. Es ilegal. Pero más allá de eso es que lo que cambia son las proporciones, en términos y las tendencias. El género, nivel educativo, y esa fue el gran dilema de una coyuntura favorable de 15 años súper favorable, que en realidad volvés a encontrar las mismas desigualdades que antes, que en épocas de crisis se refuerzan, o que antes que no había coyuntura favorable y en época recesionaria en realidad existía. Entonces de ahí te generan preguntas que escapan a la macroeconomía en realidad. Finalmente no se resuelven, porque yo dije que hay mucha política de juventud, no todas son eficaces para resolver los problemas. Lo que sí hay es una real conciencia de querer resolverlos. Pero no todas resuelven. ¿Arranco a contestar? No, empiezo por la cuestión de juventud y su pregunta sobre la definición y todo eso que elaboramos muchas veces. Yo si me paro en el Estado nombra, produce juventud socioestatal con todas esas, bien en términos demográficos, sigue organizando toda su distribución de derechos, obligaciones, en términos de años biológicos, con lo cual, más allá de lo que a vos te pases, si tenés en esa edad, entras, y si además te pasan algunas otras cosas, quizás entras en otras políticas, digamos que te suman. En términos de mercado también, yo creo que la cuestión del mercado y sobre todo de la industria cultural, pensando ahí, hay desde fin de la década del 50, creciendo con todo lo exponencial del consumo y la producción cultural, la interpelación a la condición juvenil es fuertemente de ese lugar. Y entonces ahí para mí también están adentro todo ese conjunto de edades, más allá de otras cosas que te pasen, porque vos participás de esas experiencias que se viven como nuevas generacionalmente. Y eso es como, ¿qué es lo juvenil? Es los nuevos generacionalmente, como esos signos de época. Esta cuestión de que el otro no entienda de qué estás hablando, no sepa en el mundo en el que vos estás participando. Esa es una clave para hacer como el recorte, si alguien está en otro grupo etario o no está en otro grupo etario. Después, desde el lado del auto y la heteropercepción, depende, porque ahí hay tensiones, hay sectores sociales, o personas particulares al interior de los grupos, de las familias, que te van a decir que no sos, o sí sos, si estás haciendo otras cosas como trabajar, tener hijos, querer irte, en fin, distintas cosas, y las personas jóvenes también muchas se perciben a veces, sigue apareciendo también el discurso de no tuve juventud, no tengo porque, está el modelo clásico para medirse, y después las ciencias sociales que muchos todavía empujan la cuestión de imaginar transiciones, de hablar de la juventud en el modelo más moderno de la juventud, de que todo pasa en ese momento en relación al mercado de trabajo, etcétera, y que eso ya como que se explotó en la realidad hace mucho, si uno lo atravesaba con clase, con género, todo eso, pero está como esa tensión que tenemos. Eso ahí, después en relación a lo que decía Fede de soporte, no puedo profundizar, pero los que trabajamos más sobre sectores populares y ver la trama, además es un pícaro, porque hace esa pregunta, justo escribimos algo juntos sobre eso. Digo, hay una trama interesante de mirar el papel de las organizaciones sociales, los movimientos políticos, las iglesias. Eso en pandemia fue muy claro de cómo construyeron estatalidad, es decir, cómo son aquellos que, no me sale ahora la palabra, sí, que se meten en los intersticios de manera tal que el Estado llegue, porque el Estado no llega por sí mismo, sobre todo en infancia y juventud, y también uno podría decir en vejez,
que el Estado no tiene territorialidad propia, salvo en el sistema educativo, en la política de educación y en la política de seguridad, ¿no? Comisarías y escuelas en todos lados. El resto de las cosas, agárrate, ¿sí? O bajate la aplicación. Igual. Bueno, la cuestión de los niños, no se puede decir palabra prohibida, así que hacen pilas de cosas. Hay que ver eso que ustedes están encontrando, dónde, esa vuelta al hogar o el retiro del mercado de trabajo, qué es en el barrio, qué está pasando, si está vinculado, hay muchas otras formas de conseguir plata para sobrevivir, si está teniendo que ver con eso, no. En fin, hay igual un impacto también de algunas políticas públicas. Yo creo que, además del IFE, que fue ahí temporal, el potenciar trabajo es una de las principales políticas para dar un financiamiento a algunas actividades laborales que hacen pibes entre eso. Pero después a mí me parece una gran pregunta, tipo los manuales del colonialismo, digamos, todo lo que nos falta a nosotros se lo está llevando Canadá. Lo digo en términos de economía mundial y geopolítica, o sea, no puedo resistir la tentación de decir, si nosotros siempre pensamos que esto es relacional, que estamos en el mercado mundial, etcétera, y vos comparás, y hay un sector del planeta que se está empobreciendo y otro que está capitalizando la riqueza momentánea, no sé cuánto, evidentemente es un dato para el análisis de cómo se están dando producciones de riqueza y apropiaciones a escalas mucho más grandes, que no es que la plata que me falta a mí la tiene ella. Puede ser también, ¿eh? No, pero algo debe estar sucediendo porque yo no conozco de dónde produce esa riqueza Canadá que la puede redistribuir. Nada, no. Estoy de acuerdo con vos. No sé cómo es. Cada vez más nos olvidamos que el mercado de trabajo es un mercado de trabajo mundial y mundializado y que la mayoría de nuestros procesos tienen vinculación. Yo decía, hay 12% de la juventud en Canadá se diversifica, el 12% de la juventud de menos de 34 años, 15 de 34 años son inmigrantes. Y hace 10 años eran 10%, y hace 20 años eran 8%. Así que si cada 10 años agregamos 2 más, vamos a seguir. Eso por ahora. No, con respecto a las edades, hay dos razones. Una razón política y una razón ligada a la juventud. Existe un alargamiento de la juventud. Y como la mayor, esto que era l'allongement de la jeunesse, que decía Galán, que en Francia se ve en casi todos los países de América del Norte, del occidente del norte. Y es cierto, porque en realidad hay también mucha más reversibilidad. Porque podríamos decir, bueno, no, si empiezan a trabajar tan temprano, estudian todos juntos, y digo, al final no se alarga nada, pero sí, porque hay mucha reversibilidad. Las entradas y salidas del mercado de trabajos, el cambio de orientación educativa de una carrera universitaria, o el parar de estudiar y recomenzar. Estamos en sistemas y especialmente en Quebec, un sistema con mucha reversibilidad en las instituciones. Muchos de mis doctorantes tienen 15 años más que yo. ¿Okay? Entonces, hay mucho regreso a la educación a cualquier edad, y lo mismo se aplica en otras esferas de vida. Las políticas de parentalidad que acompañan cada vez más, por ejemplo, los nacimientos a edades tardías. Así que hay mucha reversibilidad. Y estamos en América del Norte, entonces, en donde el consumo, todo se paga. Todo. Los servicios públicos, en Quebec hemos relativizado, el resto de Canadá no. No hay servicio, en Quebec hay servicio público de salud y educación, para la escuela primaria, secundaria y para una parte del postsecundario, escuelas terciarias o preparativos, para la preparación a la universidad. Pero en todo el resto se paga. Los oftalmólogos y los dentistas son pagos, no cubre el servicio público, y son muy caros. Todo se paga, así que el consumo es mayor en términos de, cuando vamos a países como esos, lloramos las críticas que se les dan a países como los latinoamericanos, y mismos países europeos, las críticas que le tiran a los servicios públicos, porque no hay conciencia a veces del valor, aún a un nivel mínimo de la presencia, de lo que cambia la vida de la gente, tener servicios públicos de cualquier esfera de la vida. ¿Okay?
En Quebec hay un poco más que el resto de Canadá, las otras provincias canadienses no hay servicio público, hay servicio público de nivel, educación primaria. A veces en algunas provincias no hay ni siquiera educación secundaria gratuita. Entonces gasta más, consume más, estamos en el corazón del capitalismo occidental, el hemisferio norte es eso, es ahí donde pensamos el capitalismo, lo buscamos a reproducir y en todos los estratos sociales, desde los jóvenes, los más vulnerables, hasta los más ricos que dirigen el mundo y dividen el mundo en parcelas para que yo gane más que vos. Bueno, esa es la primera, entonces, el alargamiento de la juventud. Y después hay una razón política. Durante 10 años decía, y son ellos los que encuentran la ideación de la política de juventud y cómo generarla. Hay una voluntad política de generar políticas de juventud y cubrir frente a esta realidad más gente. Hicieron y hay un trabajo de lobby político hacia las estadísticas nacionales para que alarguen y consideren estadísticamente la juventud hasta más tarde. Porque si los jóvenes van hasta los 34 para las estadísticas, entonces las políticas pueden ayudar a las personas de hasta 34 años, sobre todo en el mercado de trabajo. Porque la precariedad de los jóvenes, la precariedad laboral existe, los empleos mal pagos existen y duran un tiempo, aunque hay oportunidades de salir de eso o mayor movilidad social ascendiente, pero hasta los 30 años los jóvenes están con bajos salarios y endeudadísimos por estudios y por alojamiento, por residencia. Entonces, en Quebec particularmente hubo una voluntad política de decir, bueno, ¿cómo podemos servir, cómo podemos ayudar a más jóvenes? Hay que cambiar los criterios estadísticos de quién es un joven. Y había una estrategia de lobby político estadístico muy grande en una época de Quebec, no estaba todavía yo viviendo en Canadá, y eso permitió, y un lobby muy grande de algunos sectores que criticamos, los sectores y las políticas asociadas al medio entrepreneurial. El encuentapropismo entrepreneurial, una empresa autónoma, joven, uno no la crea a los 25 años, la crea a los 34 si queremos que sea un poco durable. Y todo ese sector que genera en nombre de la innovación un montón en la economía, son sectores en donde la gente empieza a tener resultados positivos más allá de los 30 años. Entonces las políticas de juventud más asociadas al trabajo, se estiraron los 34 y todas las otras vinieron a decir, ¿y por qué las de educación, las de cultura no son hasta los 34? Entonces, poquito a poquito fueron ganando un poco barreras políticas para poder destinar fondos públicos a más jóvenes. Y la verdad es que a los 34 años la gente siguen siendo jóvenes, quizás muchos quebequenses, desde un punto de vista subjetivo y simbólico, con hijos o sin hijos.